Gracias, Carlos. Gracias, Beatriz. Un gusto estar con ustedes. Eh, Mayoría de venezolanos, muchos conocidos, amigos. Efectivamente, quiero tal vez rápidamente retomar donde María Teresa Romero dejó, que es el tema que la presión internacional no ha ocurrido. Es muy cierto que el Grupo de Lima había recomendado sanciones en el año 2018 y eso jamás ocurrió. Sanciones entre los países miembros del Grupo de Lima. Lo que a mí me parece es que este es un debate que está pendiente y que es un debate que tiene diversas arrugas, digamos, diversas dimensiones. Es un debate a medias. Están los que se oponen porque supuestamente le produce daño a la población, lo cual supone un contrafáctico, que es que el régimen usaría esos recursos si no hubiera sanciones, lo cual es falso, porque es un régimen que siempre ha elegido el sufrimiento de los venezolanos y siempre ha elegido el saqueo de los recursos de Venezuela. Estudios muestran que el efecto de las sanciones en la crisis es marginal, que el 90% del deterioro es anterior a las sanciones. Los que se oponen a las sanciones, y los que se oponen a las sanciones son actores de peso internacional. Es un debate que tiene sonoridad en Estados Unidos, se escucha en Europa, se escucha en el marco de Naciones Unidas con bastante repetición. Los que se oponen tampoco hablan jamás de las sanciones cubanas. Hay un tema que es central en esta oposición a las sanciones, que todos lo saben, son los papeles de deuda venezolana, su valor actual y su valor futuro sin sanciones. Pero todo esto son soundbites, como se dice, porque no se ha debatido, aún aquellos que en principio hemos estado a favor de las sanciones, eh, por supuesto sanciones a individuos, pero también sanciones a PDVSA o sanciones al Estado venezolano, eh, porque no hemos debatido este tema con mayor profundidad. Y en parte tal vez esta timidez de la comunidad internacional para implementar sanciones, para generar un apoyo más sólido a la causa democrática venezolana, tenga que ver con eso, tenga que ver con que lo que se escucha desde Venezuela es contradictorio también. Lo que se escucha desde la Venezuela democrática, quiero decir, también es contradictorio en relación a la posición que han adoptado respecto a las sanciones. América Latina efectivamente ni siquiera sancionó a individuos corruptos, mucho menos al Estado. Eh, yo creo que es necesario presionar sobre la comunidad internacional, valga la metáfora, o sea, para que la comunidad internacional pueda presionar al régimen y pueda coordinar y tener una posición cohesionada. Es curioso, en la reunión de Bogotá del TIAR en diciembre, se invocó dos nombres, pidiéndole a los países miembros del TIAR sancionarlos. Saab fue uno y el otro fue Gorrín. Y ningún país latinoamericano ha sancionado a ninguno de esos individuos. Es necesario coordinar esto, hacer uso de las sanciones, sumando a los países de la región, a Estados Unidos, a Europa, a Japón, a Suiza, que es Europa, no es miembro de la Unión, pero que también ha impuesto sanciones. El TIAR está en proceso, y el TIAR, que al final de ese camino contempla de un sola fuerza, también contempla muchos pasos anteriores que no se han dado, entre ellos las sanciones. Es curioso, el TIAR ha sido invocado varias veces en la región, nunca ha llegado al punto del uso de la fuerza, pero ha llegado, sí ha pasado por los pasos anteriores. El TIAR es la diplomacia dura que no ha tenido lugar. Esa es la triste realidad. Se habla, hay muchos países que hablan y presidentes que son solidarios, pero no han actuado. De vuelta, hay funcionarios del régimen que tienen activos en diversos países latinoamericanos. Eso está documentado y no se ha avanzado sobre ese tema, de sancionar a esos individuos por corrupción, por lavado, por narcotráfico, por ejemplo. Eh, Se habla de intervención y se ha hablado aquí mismo de intervención, eh, pero creo que es oportuno tal vez llegar a ese momento eventualmente, pero sin saltearse pasos intermedios. Creo que es importante
en esto de la diplomacia dura antes de llegar al uso de la fuerza, que está, como dijo María Teresa, perfectamente contemplado en el derecho internacional de varias maneras, por el TIAR, por la responsabilidad de proteger o por el derecho internacional humanitario, pero yo creo que es conveniente ir de menos a más y el menos no ha sucedido. Hay un tema que es intelectual, que es la efectividad de las sanciones, que es cierto que en la literatura el campo está bastante dividido, que las sanciones tienen un efecto, un éxito modesto, pero son un importante disuasivo de mayores violaciones y son un importante disuasivo de otros violadores. En ese sentido, quiero señalar aquí tres casos de sanciones exitosas: el apartheid sudafricano, las sanciones a Pinochet y las sanciones a Irán. Eh, y hay un dato interesante en las tres. Las tres fueron bipartisanas en Estados Unidos. Los dos partidos, eso es importante también, y los partidos están divididos en este tema. Ahora muchísimo más por las elecciones, pero vienen divididos desde hace tiempo en su posición al respecto. Pero estuvieron en la misma página, como se dice, respecto al apartheid sudafricano, estuvieron en la misma página con Pinochet y estuvieron en la misma página con las sanciones a Irán, que fueron exitosas, obligando al régimen a negociar el acuerdo nuclear. Además, fueron sanciones que Estados Unidos coordinó con países europeos, aún antes de la creación de la Unión Europea. Las sanciones a Pinochet, las sanciones comerciales a Pinochet, tenían tanto a Estados Unidos y a ambos partidos como a los países europeos. Y además de todo, que este es un componente de las sanciones que no debemos olvidar, fueron sanciones morales, fueron sanciones que se impusieron contra regímenes violatorios de derechos fundamentales de las personas, derechos humanos. Entonces esta discusión además hay que tenerla porque ¿cuál es la moralidad en última instancia de no sancionar a este régimen dado el antecedente que hemos tenido de sanciones aplicadas a regímenes totalitarios, a regímenes dictatoriales en función de sus violaciones de derechos? Y yo creo que es un debate que, no obstante la elección, hay que intensificarlo porque es imprescindible. Gracias.